Estamos con Miguel Peirano del Frente Renovador, exministro de Economía. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches, Roberto. Un gusto estar con vos. Gracias. Bueno, escuchaste que yo comentaba lo que van a concretar. De alguna manera lo dijo la presidenta del otro día, decir, bueno, que no van a pagar antes de 2015 el fallo Griesa. ¿Qué pensás? Este es un tema, Roberto, evidentemente con implicancias significativas, por distintos motivos. Primero, yo comparto absolutamente, como vos reflejabas en tu editorial y lo hacía Carlos Heller, la naturaleza de los fondos buitres. Son fondos cuyo origen, cuya naturaleza realmente es absolutamente nefasta, carecen de cualquier legitimidad en sus planteos, sus solicitadas, y creo que los propios alcances del fallo, habiendo hablado con abogados, del propio análisis económico, carecen de equidad, carecen de sólidos fundamentos en muchos aspectos y realmente es discutible y por supuesto inequitativo. Respecto del problema y el tema de fondo, Roberto, en realidad ¿por qué toma tanta dimensión inmediata las implicancias del fallo, las implicancias de la decisión de Argentina, si el juez levanta o no le está ahí? En realidad porque Argentina tiene una dificultad externa importante. Argentina perdió en el año 2012 y 2013 más de 20.000 millones de dólares de reservas. Es claro que la estrategia que tomaba el gobierno era de endeudamiento externo para recorrer los próximos meses y el año 2015 de mejor manera. Y esta es una traba, una dificultad o una postergación en un escenario económico donde los niveles de actividad, los niveles de empleo, el propio comportamiento en general de la economía muestra dificultades y por tanto la vulnerabilidad del sector externo argentino y las consecuencias sobre los niveles de actividad son los que generan esta situación más compleja en el corto plazo por las implicancias del fallo y de las decisiones. Ahora, si uno dijera, bueno, total, son 5 meses, en enero se paga, pero tengo entendido que legalmente una vez que pasan 2 meses de que te declaran en default, caen todos los bonos y entonces entran en default incluso los bonos de largo plazo. No sé si... Sí, hay una serie de procedimientos legales, no es un proceso natural automático, pero de todos modos, siendo la esencia del problema. Por supuesto que yo en este tramo he sido muy cuidadoso respecto a las propuestas, las observaciones, los análisis, porque hay implicancias legales respecto a la cláusula Rufo, que pueden habilitar miles de millones de dólares de reclamos, por supuesto en juzgados del exterior, con lo cual no es tan sencilla las afirmaciones que muchas veces se pueden hacer más voluntariamente respecto a la propia realidad. También es claro que el default o la dificultad de acceder a nuevo endeudamiento es un problema objetivo. Y evidentemente la Argentina estos 5 meses tiene, como te decía recién, si vos observás los niveles de reserva, las importaciones que están limitadas, dificultades en materia del cepo y de los niveles de actividad, es un tema que para los próximos meses tiene implicancias ya de corto plazo. Así que creo que básicamente como lección y como señal, no solamente para este tema, para lo que pueda suceder con el precio de los commodities a futuros, con los shocks que siempre el mundo genera. Ahora, yo recién le decía a la gente que el viernes, que ya más o menos sabíamos por dónde venía, porque escuchamos el discurso de la presidenta, las acciones en Argentina subieron 4%. Es decir, ¿hay gente que piensa que igual después de todo esto la cosa va a andar bien? Roberto, yo creo que el mercado accionario en el mediano y largo plazo es una señal que suma al análisis. En el corto plazo tenés que tener más resguardos en el análisis. Ha habido un comportamiento alcista del mercado vinculado a los resultados electorales anteriores, la posibilidad del recambio, respecto a una respuesta positiva a decisiones que el gobierno tomó y que el mercado consideraba necesarias, la negociación con el Club de París, el acuerdo con Repsol, la modificación de tarifas, y al mismo tiempo existen en el mercado sensaciones respecto de que finalmente se llegará a un acuerdo, en otros casos de que va a haber un stay y entonces en realidad Argentina no va a ir al default, pero en realidad yo te diría, si bien en el mediano y largo plazo el mercado accionario termina convergiendo con la realidad, si vos observás la realidad de lo que está sucediendo hoy en la economía real, en los niveles de actividad en el comercio, en la industria, en el propio sector agropecuario, en la cadena de pagos, en los niveles de empleo, existen dificultades objetivas que son previas a esta situación, pero que evidentemente también están vinculadas. El propio mercado inmobiliario con dificultades objetivas. Vuelvo a decir, en un panorama que Argentina tiene todas las condiciones en el 2015 para recuperar sendero favorable, donde uno cuando lo analiza con inversores locales y extranjeros siempre plantea
que hay que resguardar los activos y a invertir porque son momentos de crisis que quien puede invertir tiene oportunidades, pero objetivamente la situación presente muestra problemas objetivos. Vos hablabas de que no es lo mismo que te agarre con un problema externo como tenemos hoy, que te agarre con mayor fortaleza, y yo estoy de acuerdo, creo que había cosas que se habían que solucionar antes, cayeron las reservas. Ahora, ¿cómo haces vos, ponele que gana Massa, que vos tenés un puesto en economía, cómo haces vos para que a Argentina no le vuelva a pasar esto de la fuga de divisas que nos pasa con inflación, sin inflación, con presidentes de un lugar, de otro? Te voy a contestar, Roberto, desde el punto de vista técnico, ni haciendo evaluaciones políticas y mucho menos respecto de roles míos. Creo que si vos mirás el espejo de lo sucedido en la Argentina a la salida de la convertibilidad, y fundamentalmente, para poner un plazo hasta el 2007, independientemente que después la crisis internacional que afectó a la Argentina en el 2008 y 2009 también fue manejada con eficacia, y que también en el 2007 ya existían problemas objetivos de inflación, pero para denominarte sencillamente lo que fue esa gestión inicial en la década, muy vinculada a las definiciones de la Baña y con el acompañamiento de los expresidentes, Argentina tuvo la posibilidad de tener un tipo de cambio competitivo, un ordenamiento macroeconómico, una lógica de ruptura con el neoliberalismo, una política de acumulación de reservas cuando gran parte o casi toda la ortodoxia planteaba que era innecesaria y equivocada la acumulación de reservas, una lógica de vincular el mercado interno a las inversiones, una estrategia en las negociaciones internacionales sólidas. Yo creo que es absolutamente viable si uno tiene una política económica ordenada, consistente, en el marco de una lógica heterodoxa que se aleje de los principios ortodoxos que han sido nefastos. Nefastos en términos de equidad, pero además en términos de consistencia y de viabilidad. Y después, evidentemente, yo creo que el contexto internacional también ayuda. Independientemente que las últimas semanas introducen otro factor de análisis, que es una caída de la soja significativa respecto de lo proyectado, el contexto internacional de estos últimos años, sobre todo en el frente externo, colaboró favorablemente con tasas de interés internacionales bajas, precios de nuestros principales productos exportables altos, y creo que el gran desafío para los próximos meses y por supuesto para el debate conceptual de la política económica futura es, primero, la ortodoxia, explícita o implícita, ha sido nefasta en la historia argentina y en las experiencias internacionales que lo podemos analizar. El desafío es un modelo de desarrollo, una lógica de crecimiento, cómo se vincula equidad e inversión simultáneamente y cómo se genera una política que genere autonomía, pero la autonomía y el grado de solvencia para evitar los shocks externos y las vulnerabilidades está vinculado a entenderlo conceptualmente, pero también después a los fundamentos concretos. Si vos perdés, como sucedió en el 2012-2013, 20.000 millones de dólares de reserva, o repasás lo que fue, entre comillas, la lógica Moreno, que en todos los frentes y todos los temas que desarrolló realmente generó daños extendidos en la economía, y terminás teniendo un déficit fiscal importante, pérdida de reservas, dificultades sectoriales y nivel de actividad estancado o en caída, evidentemente frente a una situación extraordinaria como sucede, y aunque la Argentina tiene y el gobierno tiene muchas razones cuando plantea la inequidad del fallo y todas cuando plantea el rol de los fondos buitres, igual los problemas los tenés y en definitiva terminan afectando a la gente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a vos, Roberto.